Muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico de nuestra amada iglesia IRE, Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Mi nombre es María del Socorro y por delegación de mi esposo voy a compartir la palabra esta mañana. Damos gracias al Señor por sus vidas, por todos los que nos acompañan en el estudio de las Escrituras. Les recuerdo darle me gusta a estos videos, suscribirse al canal si no lo ha hecho y activar la campanita para que reciba notificación cada vez que estemos subiendo nuevo material. También quiero invitarles a formar parte de nuestro club de lectura. Es una herramienta que nos ha dado el Señor para aprender a leer la Biblia e irnos familiarizando con el lenguaje bíblico. Es un ejercicio espiritual que transforma nuestra vida. Está comprobado científicamente el poder de la palabra de Dios en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestra regeneración, confirmando la ciencia lo que ya estaba escrito en la palabra. Que las escrituras, que la palabra de Dios es una herramienta más cortante que toda espada de dos filos y penetra haciendo una obra sobrenatural en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pero también en nuestra parte física. Aquí abajo en la descripción del video está el link para que usted se una al club de lectura bíblica y forme parte también de esta comunidad leyendo las escrituras día tras día. Estamos en este tiempo estudiando el Evangelio de Mateo y hoy vamos a compartir el capítulo 20 del versículo 18 al 28. En estas caminatas que hacía el Señor con los discípulos, tiempos de gran edificación y aprendizaje. Pedimos la dirección del Espíritu Santo y que la palabra de Dios sea revelada a nosotros en este tiempo. Capítulo 20 de Mateo, versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Aquí nos encontramos al Señor Jesús, recordándole a sus discípulos, porque ya esto se lo había dicho antes, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y habrá una sentencia de muerte. Los discípulos, a pesar de que habían recibido tanta palabra de parte del Señor, no lograban comprender la profundidad de ellas. Recordemos que no habían recibido al Espíritu Santo todavía y para ellos era muy complejo entender la profundidad de esta palabra. Ellos en su corazón tenían claro que Él era el Mesías, pero no habían entendido que esta primera misión del Mesías era el Mesías sufriente, el siervo que vendría a entregar su vida por la redención de la humanidad, sino que ellos esperaban ese Mesías rey que vendría a ejecutar venganza, que vendría a liberarlos del yugo de los romanos, que vendría a establecer el reino de Israel otra vez. Y por eso las palabras del Señor ellos no lograban encajarla en su mente, en sus corazones, porque ellos esperaban algo diferente. Y el Señor aquí les recuerda, voy a ser entregado en manos de los gentiles. Dice el versículo 19, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Recordemos que antes un emperador romano le quitó a los judíos la autorización de ejecutar la pena de muerte. Los judíos en ese momento eran esclavos del Imperio Romano, eran una provincia del Imperio Romano y, y la autoridad que tenían los judíos allí era sobre todo en la parte eclesiástica, pero a la hora de ejecutar las leyes y las normas se tenían que remitir a, a Roma, a los gobernadores romanos y a lo que Roma tuviera allí para ejecutar justicia. Por lo tanto, aquí el Señor le dice a sus discípulos, y algo que a nosotros nos va a quedar claro,
y es que los judíos no fueron los que mataron al Señor. Los judíos expusieron ese conflicto que tenían armado contra el Señor, pero fue Roma quien dio la orden de ejecutarlo y quien ejecutó la muerte del Señor Jesús. Y, y aquí vemos al Señor hablándole de esto a sus discípulos, les habla de la esperanza de la resurrección, mas al tercer día resucitará, que no se quedaría muerto, que no se quedaría sepultado, sino que el poder del Padre a través del Espíritu Santo vendría a él y levantaría de entre los muertos. Pero como les decía hace un momento, era demasiado esto para que los discípulos lo pudieran comprender a profundidad. Esto lo vinieron a entender después, cuando pasó todo, cuando el Señor murió, cuando le vieron resucitado, cuando estuvieron con él esos 40 días, pudieron comprender y profundizar más, cuando a partir de Hechos 2 ellos fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron conocer la profundidad de la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en ese momento que el Señor está teniendo esta conversación con los discípulos, la mamá de Jacobo y de Juan viene y se postra a sus pies. Pues, ¿por qué estaba ahí ella? Sabemos que las mujeres servían al Señor. Estas mujeres también iban en las caravanas ministeriales, preparando los alimentos, arreglando la ropa, sirviendo a la gente, sirviendo a los apóstoles, sirviendo al Señor. Había mucho trabajo por hacer y estas mujeres seguían al maestro. Entonces, la mamá de Jacobo y de Juan, que eran hermanos, ellos son los hijos de Zebedeo, que eran dos muchachos muy jóvenes en ese momento, se postra delante del Señor y le hace una petición. Y el Señor con todo cariño y todo respeto le dice, ¿qué quieres? Y mira la petición que hace esta mamá. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo como madre entiendo la posición de esta señora, porque las mamás y bueno, los padres siempre vivimos como en función del bienestar de nuestros hijos y queremos que nuestros hijos estén en los mejores lugares, en las mejores posiciones, que tengan el mayor bienestar, las grandes bendiciones, o sea, lo que nosotros siempre estamos buscando para nuestros hijos. Y esta mujer se atrevió a hacerle esa petición al Señor, que mis hijos estén sentados allí en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor la mira y le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y es que esto nos pasa a nosotros. Nosotros en medio de las emociones, de esas manifestaciones de nuestro ser interior, de nuestra alma, a veces hacemos peticiones sin, sin sabiduría, sin entender la profundidad de lo que estamos diciendo. Nosotros debemos tener mucho cuidado y el libro de Eclesiastés nos dice de que no nos afanemos tanto por hablar y hablar, sino más bien cuando estemos con el Señor, estar dispuestos a escuchar, a aprender y no ser tan acelerados con la boca. Esta mujer hizo una petición muy ambiciosa
Y el Señor le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, no tienen ni idea de lo que significa esto. Y les hace una pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. En ese momento, ellos no tenían idea de el vaso que el Señor tendría que beber, que era su padecimiento, su muerte, y no tenían ni idea del bautismo que el Señor recibía, de todo lo que se venía, de lo que implicaba su ministerio. Y ellos en sus emociones igual, eran muchachos, eran jóvenes, estaban apasionados, estaban emocionados. Sí, Señor, nosotros podemos. Lo que tú digas, Señor. Y le responde el Señor en el versículo 23. A la verdad, de mi vaso beberéis. O sea, sufrimiento van a tener, y no poco. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Sí, porque el Espíritu Santo que tengo yo, el Espíritu Santo que me levantará entre los muertos, va a ser derramado sobre ustedes. Sí, eso lo van a recibir. Pero el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, eso no depende de mí. Eso no lo doy yo. Eso ya está reservado por mi Padre para quien Él tenga reservado ese lugar. Eso no me corresponde a mí entregarlo. En esta mañana pidámosle al Señor que nos ayude a tener ese control de nuestras emociones. Y que antes de hacer peticiones a la ligera, nosotros más bien le digamos, Señor, si es tu voluntad, Señor, si a ti te parece. Señor, yo estos deseos de mi corazón los pongo delante de ti, pero oro como el Señor Jesús, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú tienes para mí. Y no seamos tan acelerados, tan, eso tiene una palabra que no me llega ahora, de hacer las cosas y decir cosas sin pensar. Los jóvenes respondieron igual que su mamá, sí, podemos. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser prudentes y que seamos más dependientes de la voluntad perfecta del Señor y sepamos pedir delante de Él. En Romanos capítulo 8 dice el apóstol Pablo, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos orar con una plenitud de sabiduría. Muchas veces nosotros no conocemos las consecuencias de cosas que le pedimos al Señor, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Entonces tenemos herramientas para apoyarnos en la oración y que nuestras oraciones no sean emocionales, sino nuestras oraciones sujetas a la palabra de Dios. Dice el versículo 24 que cuando los otros 10 discípulos pues escucharon estas palabras, se enojaron mucho contra los muchachos. Y vienen esos momentos en que dentro de nuestra comunidad, puede ser nuestra familia, dentro de la iglesia, cuando alguien dice por ahí algo y el pastor, el líder de célula, le tiene que corregir, le tiene que aclarar cosas, pues hay algunos que se enfadan, vea usted, ¿cómo se le ocurre? No sé qué. No, aquí todos estamos aprendiendo, aquí todos estamos creciendo. Es de ser sabios y humildes, recibir la corrección, recibir la instrucción. Hay mucha gente que se enfada cuando se le corrige porque lo que dijo estaba mal enfocado, porque el aporte que dio no es conforme a las escrituras, porque su visión está diferente, por muchas situaciones y hay que corregir, porque eso lo necesitamos hacer. Seamos humildes para aceptar la corrección, pero también seamos humildes y sencillos para no juzgar a nuestro hermano, para no enfadarnos porque hoy él cometió como decir, el error, ¿no? Y lo manifestó, pero mañana podemos ser nosotros y con libertad preguntar lo que no entendamos y nosotros poder desarrollar un espíritu enseñable, tener un corazón que se deje moldear, que se deje enseñar. Y entonces el Señor, pues viendo esa situación, los llama en el versículo 25 y mire la enseñanza tan linda que les da. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y si ustedes saben cómo funciona el gobierno de los hombres, hay una persona sentada en el gran trono, tiene unos ministros, tiene unos nobles que trabajan con él, unos delegados o unos gobernadores, y ahí se hace lo que ellos digan. Y, y el pueblo obedece porque obedece. Ahí no hay otra situación. El más grande se enseñorea al menor y le cobra impuestos y le impone penas y le pone pegas y, y se llevan la mejor tajada. Ellos son los que deciden. O sea, así funcionan los gobiernos de la tierra, los gobiernos humanos. Pero, versículo 26, entre ustedes en el ministerio, aquí en este sitio, en esta comunidad, no se vive de esa manera. Entre nosotros, el que quiera hacerse grande, primero tendrá que ser servidor. Aquí empezamos de abajo hacia arriba. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Y nos da el mayor ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida por muchos. Y esta enseñanza tenemos que aplicarla en nuestro corazón. Nosotros somos llamados a servir. La autoridad se gana a través del servicio. La autoridad y el respeto se ganan a través del servicio. Como padres, como madres dentro de nuestra familia, nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos, pero eso no nos da a nosotros la legalidad de maltratarlos, de humillarlos, de maldecirles, de insultarles, de golpearles, no. Nosotros somos servidores y cuando aprendemos a servirles con amor, a mostrarles cómo se vive, nosotros vamos a tener mayor ganancia en nuestra relación con nuestros hijos. En nuestra relación matrimonial es igual. Sabemos por diseño divino que los varones son la cabeza y nosotras las mujeres somos sus ayudas idóneas, iguales en dignidad, iguales delante de Dios, iguales respecto de los derechos, el respeto, la dignidad, pero diferentes en funciones. Hay funciones distintas, roles distintos. No por eso el varón va a venir a pisotear a su esposa, a maltratarla, a humillarla, a anularla, porque así no se ejerce autoridad. La autoridad se ejerce desde el servicio, desde el amor, desde la bondad, desde la entrega, como lo hizo el Señor Jesús y nos lo ha demostrado con su obra de amor en la cruz por nosotros. Él amó hasta la muerte y sirvió hasta la muerte. Y así tiene que ser en nuestros ministerios, en las congregaciones. Tristemente, nosotros vemos cómo el diseño del liderazgo en la iglesia en estas últimas décadas se ha cambiado tanto. Y nosotros vemos en muchas congregaciones un señor que se levanta y se autonombra apóstol, se llama profeta, se pone nombres de los ministerios de Efesios 4 y vemos unas cosas, yo he visto gente que cuando ese gran hombre llega a la iglesia hay un ceremonial, no se le puede mirar a la cara, no se le pueden acercar porque lo contaminan, eh, y al pastor no se le puede hablar y no se puede tener una cita con él porque está en otro nivel, es como que le evitan esas personas y se atreven desde los púlpitos a amenazar a la gente y si usted se va de aquí le va a ir mal y si usted no me obedece entonces le van a venir todas las plagas que están en la Biblia y ejercen un liderazgo autoritario sobre la comunidad, sobre la congregación y le sacan hasta los ojos en todas las áreas y ordenan quién se casa con quién y una cantidad de cosas. Y así no es el liderazgo. El liderazgo es desde el servicio, desde el amor. Y los que estamos en el liderazgo, y hablo por IRE, que es donde hemos estado todos estos años y donde el Señor nos ha formado, nosotros venimos de procesos eclesiásticos de autoritarismo, de malos tratos, nosotros fuimos víctimas de eso.
de humillaciones en público, de que nos querían manejar la vida, de obligarnos a hacer muchas veces cosas que no estaban en la palabra. Y hemos aprendido que la autoridad se ejerce desde el servicio. Dice en el libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos, que nosotros estemos sujetos a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas. Y usted y yo tenemos que aprender a evaluar, no con juicio, sino a evaluar delante del Señor cómo es el liderazgo que se ejerce en el lugar donde yo me congrego. ¿De verdad velan por mi alma? ¿De verdad cuidan mi alma? ¿Me enseñan, me instruyen, me corrigen, me capacitan, me dan dirección, pero no coartan mi libertad? Y examinarnos a nosotros mismos delante de Dios. ¿Cómo estoy ejerciendo la autoridad? Se me sube la mostaza, como decimos ese refrán, de vez en cuando a la cabeza y estoy exigiendo derechos. A mí me ponen en esta mesa y si yo voy a visitar la ciudad, entonces a mí me tienen que pagar un hotel mínimo de 3 estrellas y me tienen que poner una habitación del tal cual. Y cuando yo esté predicando me tienen que poner tal cosa. Y la persona que me lleva el agua tiene que estar vestida de tal manera. Esas cosas no glorifican al Señor. Nosotros honramos a los siervos y hemos aprendido la honra al siervo, porque también la Biblia nos habla de eso. Y qué bonito honrar a mi pastor, a mi líder, a mi consejero, porque me da la palabra, porque me enseña, porque me instruye y le trato con honra, porque es un servidor de Jesucristo, porque veo su vida impecable, porque me da ejemplo. Honro a mi padre, a mi madre, porque la Biblia me lo demanda, porque Dios me lo enseña. Y le honro con amor porque veo su esfuerzo, reconozco su sabiduría, el amor que ha entregado a mi vida. Honro a mi esposo porque me trata con honra. Y le cuido y le amo porque eso mismo hace conmigo. Y de igual las esposas, el servicio, la humildad, la sencillez, tiene que estar en nuestras vidas. El darnos honra los unos a los otros. Entonces yo te honro a ti porque eres mi hijo, porque eres la herencia que Dios me dio, porque mi trabajo como madre, como padre, es ayudarte a crecer, es entregarte las herramientas para que te vaya bien en la vida. Y te honro porque eres un hijo de Dios, una creación de Dios. Pero yo honro a mis padres porque Dios me lo demanda por lo que ellos representan. La Biblia nos enseña a darnos honra los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros, a estar dispuestos a correr la milla extra. No se siente a esperar que lo atiendan. Vaya y atienda a los demás. Esto lo tenemos que vivir con reciprocidad. Ahora yo le digo, usted está en una comunidad donde usted tiene la oportunidad de honrar a un siervo de Dios, hágalo. Hágalo no por querer ganar indulgencias, por querer ganar una posición como esta mamá pidió, por estar allá, no, honre ese ministerio, ese liderazgo, trate con cariño, trate con respeto, porque es que a veces también llegamos a unos lugares donde los siervos somos tratados por es que basura, y de eso habla el apóstol Pablo. Les animo que estamos estudiando en este tiempo, leyendo en el club de lectura las cartas de Pablo, y en Primera de Corintios el apóstol hace ese reclamo a la iglesia, porque hablaban mal de él, porque desprestigiaban su honra, porque lo dejaban por el suelo. No, el Señor nos manda a servir con amor, a servir con sencillez, porque el mayor ejemplo de amor y de entrega es el Señor en nuestras vidas. A Él tenemos que mirar. Y como Él, usted y yo debemos esforzarnos ser. Él es nuestro molde, modelo y ejemplo. Él es a quien usted y yo
tenemos que imitar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por las enseñanzas que a través de ella nos das. Gracias por exhortarnos a cambiar actitudes equivocadas de nuestra vida, formas equivocadas de pensar, formas equivocadas de responder y comportarnos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos pasa como a los discípulos, cuando tú les estabas hablando de algo tan alto y sublime, como era la muerte y la resurrección, el padecimiento que venía, y ellos estaban pensando en dónde me voy a sentar. Una mamá pensando que mis hijos sean los que estén a la derecha, a la izquierda. Señor, perdónanos porque a veces somos muy superficiales y nos quedamos con las cosas de esta tierra y no vamos más a lo profundo de lo que está escrito en la palabra. Señor, hoy entendemos que no fueron los judíos, esa clase gobernante que había en ese tiempo, los que dieron la sentencia de muerte y ejecutaron la muerte. Fueron los gentiles, fue el imperio romano. Ellos habían quitado esa autoridad de los judíos, no podían hacerlo. Fueron los gentiles, como lo dice la Escritura, los que dieron la orden de ejecutarte. Y te damos gracias, Señor, una vez más, porque fue tu amor por nosotros lo que te llevó a la cruz. Y por amor no descendiste de esa cruz, sino que entregaste tu vida por nosotros. Bendito seas, amado Redentor, que venciste la muerte. El Padre te levantó en el poder de la resurrección. Y por eso hoy nosotros tenemos vida y hemos recibido tu vida, tu victoria. Y en esta mañana te damos gracias. Gracias por recordarnos que debemos ser muy sabios a la hora de hacer peticiones en tu presencia. A veces somos tan impulsivos como esta mamá y pedimos cosas sin conocer la profundidad. Y como estos jóvenes impulsivos, sí, nosotros podemos sin conocer lo que se venía. Señor, era real que la copa la iban a beber. De hecho, Jacobo fue asesinado. Hechos capítulo 12 nos lo cuenta. Jacobo fue asesinado. Y Juan, su hermano, murió exiliado en la isla de Patmos, a quien le diste la revelación del Apocalipsis. Estos muchachos pasaron, sufrieron, fueron perseguidos por seguirte, por servirte. Gracias por enseñarnos la importancia de la humildad, la importancia de permanecer, de no buscar esos primeros lugares, porque no es nuestra misión hacerlo, es servir con amor, como tú has servido a nosotros, como tú te has entregado. Es el secreto del reino de los cielos, el amor, la humildad, la sencillez. Gracias porque nos has dado ese ejemplo, Señor. Y te pedimos en esta mañana que nos ayudes a mirarte a ti y a imitarte. Que nosotros nos tratemos con respeto los unos a los otros. Que seamos servidores de nuestra familia, de nuestros consiervos, de nuestros hermanos, siempre dispuestos a servir. Padre, que nuestro corazón no esté infatuado y lleno de orgullo y de soberbia, queriendo imponernos sobre los demás, porque eso no viene de ti. Tu liderazgo, Señor, no es obligar, coartar, amenazar, maldecir. Tu liderazgo es amar, enseñar, servir, consolar, abrazar, corregir en amor, instruir, corrección que edifica, no castigo que daña, no burlarse en público, sino edificar y enseñar. Gracias por entregarnos esta verdad que en este día nos saca libertad. Oramos, Señor, por nuestros hijos y todos los que están bajo nuestra autoridad en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Ayúdanos a ejercer autoridad con sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, siempre a mirarte a ti como nuestro ejemplo, pero también en nuestro desempeño como trabajadores, como discípulos, como hijos. Te pedimos que nos ayudes igual a ser sencillos, a ser humildes, obedientes en lo que respecta a tu palabra, a la instrucción recibida.
Señor, que nosotros demos honra a quien nos preside, como también nos enseña la Escritura, que podamos honrar a nuestros líderes, a tus siervos, a los que velan por nuestras almas, a los que cuidan de nosotros, a los que nos ayudan y nos impulsan para crecer en la fe. Gracias por traer una sanidad en este día a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestro ministerio. Te alabamos, Padre. Te damos gracias, alabanza y honor por tu amor, por tu poder y tu grandeza. Y a ti, Señor Jesucristo, que te entregaste por nosotros. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos las Escrituras, por enseñarnos a orar. Amén